¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar dos demostraciones de dos teoremas de geometría plana. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la primera demostración. Dice el teorema: dos ángulos adyacentes son suplementarios. Recordemos que en una demostración está compuesta por dos cosas. La primera, la hipótesis, y la segunda, la tesis. Entonces, planteemos nuestra hipótesis. Debemos plantear dos ángulos adyacentes. Entonces, hipótesis. Sean el ángulo AOC y el ángulo BOC adyacentes. Ok, ¿por qué AOC y por qué BOC? Supongamos que tenemos este ángulo llano y lo partimos a la mitad. Este va a ser mi A, este va a ser mi O, mi C, y este va a ser mi B. Entonces tenemos el ángulo AOC y el ángulo BOC. Como podemos apreciar, son ángulos adyacentes. Entonces, ahora sí, la tesis. Es decir, lo que hay que demostrar. Hay que demostrar que son ángulos, esos ángulos adyacentes son suplementarios. Entonces, para que sean suplementarios quiere decir que su suma sea igual a 180 grados. Entonces, la suma, es decir, el ángulo AOC más el ángulo BOC, su suma es igual a 180 grados. Entonces, básicamente esto es lo que hay que demostrar. No siendo más, comencemos con nuestra demostración. Entonces, demostración. Ok. Entonces tenemos que el ángulo AOC más el ángulo BOC es igual a ¿quién? Es igual al ángulo AOB. Es decir, la suma de estos dos va a ser igual al ángulo AOB. ¿Y esto por qué? Esto es por suma de ángulos. Por suma de ángulos, ¿ok? Esto es por suma de ángulos, pero veamos quién es AOB. Entonces, AOB es un ángulo llano, entonces decimos por aquí que el ángulo AOB es un ángulo llano, es decir, es igual a 180 grados. ¿Y por qué decimos esto? Por ser ángulo llano. Ok, como pueden darse cuenta, lo estamos haciendo paso a paso. Entonces ahora sí, por transitividad de la igualdad y por un postulado que me dice lo siguiente, me dice dos cosas iguales a una tercera cosa son iguales entre sí. Entonces dos cosas iguales, es decir, estas dos son iguales a una tercera cosa, es decir, a 180, son iguales entre sí. Entonces, concluimos, por lo tanto, el ángulo, la suma de los ángulos AOC más el ángulo BOC es igual a 180 grados. Esto es por transitividad de la igualdad. Por transitividad, es decir, esta suma es igual a este ángulo AOB. Y AOB es igual a 180, por lo tanto esta suma es igual a 180 grados, y eso era lo que teníamos en la tesis que había que demostrar. Ok, prosigamos con nuestro segundo teorema. El segundo teorema me dice lo siguiente, me dice los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ok, recordemos que una demostración está compuesta de dos cosas, una hipótesis y una tesis, es decir, lo que debemos demostrar. Las hipótesis, lo que podemos usar, y la tesis, lo que debemos demostrar o a donde debemos llegar. Comencemos, planteemos la hipótesis del problema. La hipótesis sería la siguiente: los ángulos opuestos por el vértice, es decir, son iguales. Entonces, debemos tomar dos ángulos que sean opuestos por el vértice. Entonces, hagamos una figurita aquí para darnos cuenta de qué sucede en el problema. Entonces a eso lo voy a llamar A este lo voy a llamar B, a este lo voy a llamar C, y a este D, y a este O.
Entonces vamos a probar que estos dos ángulos son iguales. Entonces, estos dos ángulos son los opuestos por el vértice, entonces el ángulo AOD y el ángulo BOC son opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice. Ok, ahora sí veamos la tesis, es decir, lo que debemos demostrar. Entonces, tesis. Pongámosla por aquí a un ladito, tesis. Lo que debemos demostrar es que esos ángulos opuestos por el vértice, es decir, el ángulo AOD y el ángulo BOC, son iguales. Entonces, el ángulo AOD es igual al ángulo BOC. Ok, esto es lo que debemos probar. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con nuestra demostración. 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 Ok, entonces el ángulo AOD más el ángulo AOD más este ángulo de aquí, AOC, es igual a 180 grados. ¿Por qué es igual a 180 grados? Porque son ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir que sean adyacentes? Que son ángulos suplementarios, por teorema anterior demostrado hace un momento. Obviamente a ti cuando te exijan esta demostración no debes colocar directamente que sea igual a 180 grados, sino que debes probar primero que son suplementarios y luego sí afirmar que esto es igual a 180 grados. Entonces, tenemos que el ángulo AOD más el ángulo AOC, es decir, la suma de estos dos, es igual a 180 grados. Esto es, ¿por qué es esto? Por ser ángulos adyacentes. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Como necesitamos probar que estos dos son iguales, entonces debemos despejar uno de este lado. Entonces despejemos AOC. Despejando AOC, decimos que esto es igual. Como debemos probar que AOD y BOC son iguales, entonces despejamos AOC. Perdón, despejemos AOD. AOD, debemos despejar AOD. Es decir, debemos despejar este y debemos despejar este. Entonces despejemos AOD. El ángulo AOD es igual a 180 menos, este ángulo está sumando, pasémoslo a restar, AOC. Entonces me va a quedar que AOD es igual a 180 menos AOC. Y a esto lo vamos a llamar la ecuación número 1. Ok, planteemos otra ecuación. Entonces, de forma similar, bueno, ya sabiendo esto, borremos esto aquí. Borremos esto aquí. Recordemos el dibujito. El dibujito es AB, CD. Voy a poner así. AB, CD y aquí O. Y debemos probar que estos ángulos son iguales. Entonces, ya planteamos nuestra primera ecuación. Entonces, de forma similar, aquí arribitas, no te confundas. De forma similar. De forma similar, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo, en este caso vamos a tomar otros dos ángulos. Vamos a tomar el ángulo, en este caso, BOC. El ángulo BOC más el ángulo, tenemos el ángulo BOC y tomemos el ángulo AOC. Ok. Es decir, tomamos este de aquí y este que está acá arriba.
¿Por qué tomamos esto así? De tal forma de que aquí tenemos AOC y acá tenemos en ese lado AOC. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se me van a cancelar a la hora de comparar la igualdad que tengo aquí. A la hora de comparar las dos igualdades que van a surgir de las dos ecuaciones. Ya tenemos una ecuación aquí, debemos preparar otra ecuación que nos sirva como candidato para cancelar algunos términos que nos incomodan la expresión. Ok, entonces tenemos BOC más AOC, y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 180 grados. ¿Por qué? Por la misma razón, porque son ángulos adyacentes, y si son ángulos adyacentes, su suma, es decir, son ángulos suplementarios. Ya lo probamos en el anterior ejercicio. Ok, BOC más AOD es igual a 180 grados. Entonces despejemos. En este caso debemos despejar es este, que es el que necesitamos. Ya despejamos este, despejemos ahora este. Y luego igualamos. Entonces el ángulo BOC es igual a 180 grados. Y este está sumando, lo pasa al otro lado a restar. Menos el ángulo AOC. O simplemente para que no se escuche eso de pasar al otro lado, que se escucha como un poco incómodo, podemos decir que restamos a ambos lados por el ángulo AOC y me queda de esta forma. Restando a ambos lados por el ángulo AOC, se me cancela AOC aquí y acá resta AOC. Entonces a esto lo voy a llamar la ecuación 2. Ok, esto es por la misma razón, ¿no? Por ser ángulos adyacentes y son suplementarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a comparar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, como podemos apreciar, esta expresión de aquí, que le voy a llamar asterisco, es la misma expresión de acá, que le voy a llamar asterisco también, porque son las mismas. Entonces, sabiendo esto, al compararlas, me queda lo siguiente. Por lo tanto, primero esto, luego esto, ahora por lo tanto, si esto de aquí es igual a esto, y esta expresión es igual a esto, ¿qué quiere decir? Que el ángulo BOC es igual al ángulo AOD. Entonces el ángulo AOD es igual al ángulo BOC, y esto era lo que queríamos probar. Es decir, hemos terminado la demostración, y esto es por transitividad. Por transitividad ¿de quién? De la igualdad. De la igualdad. Ok, así hemos concluido estos dos teoremas. Si te gustó este video y lo has entendido, puedes apoyarme suscribiéndote en mi canal y estaré subiendo más contenido de este tipo. Ya implementé lo que es la geometría plana. Vamos a empezar a subir más videitos de estos interesantes que te puedan servir de ayuda en el área que estés desempeñando. Hasta pronto, que tengas buen día.